A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Y le agradecemos la amabilidad que tiene con Conexión Perú en RCR, Red de Comunicación Regional, a don Luis Villanueva Carvajal, el secretario general de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú. Qué gusto saludarlo, don Luis, muy amable, qué gusto escucharlo. Muy buenas tardes y muchas gracias por esta entrevista. Y le agradezco, don Luis. Un tema central que se ha visto esta mañana en la calle ejecutiva es la formalización y seguridad propuesta a los trabajadores y empresarios. Y ustedes desde la Federación de Trabajadores de Construcción Civil de Perú han sido los principales impulsores precisamente en alcanzar un conjunto de propuestas en momentos muy difíciles que vive el país, la inseguridad ciudadana. Desde esa perspectiva, ¿cuán importante ha sido tratar en un foro empresarial la experiencia desarrollada de la Federación impulsando un trabajo conjunto con el sector empresarial? Bueno, es muy importante porque como vemos con la experiencia transcurrida, no nos hacen caso cuando estamos los trabajadores solos, hemos sumado a los empresarios y tampoco, por lo tanto, la idea y el objetivo es socializar más, dar a conocer en sectores más amplios nuestras propuestas, nuestros compromisos, para tratar de aglutinar en este caso a toda la sociedad civil y por supuesto también al mundo académico, al mundo intelectual, y tratar de convencer de que entre trabajadores, empresarios, la sociedad civil, podemos ponernos de acuerdo, desarrollar lineamientos para políticas de Estado y plantear en las próximas elecciones a los candidatos, como ya lo anunció el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que va a haber más de 60 candidatos. Entonces la idea es elaborar propuestas y comprometer a todos con esta propuesta, porque este gobierno lamentablemente no hace caso, es un gobierno muy débil y que además incapaz y ya está de salida, ¿no? Ahora, esta propuesta que ustedes están trabajando, ustedes son los principales impulsores, son los gestores de esta iniciativa y que ahora se suman otros gremios, entre ellos gremios laborales y gremios también del sector empresarial, va acompañada de un aspecto fundamental. ¿Cuánto le representa en estos momentos al país esta ola de inseguridad, esta ola de criminalidad organizada? ¿Cuánto frena al desarrollo? Y ustedes son uno de los sectores más afectados. Tienen más de 20 compañeros que han sido víctimas precisamente de sicariato y permanentemente están sometidos a extorsiones, a amenazas, etcétera, etcétera. Esta propuesta que ustedes van a acompañar, ¿cuál cree que tiene que ser el eje principal y cuánto le está costando al país esta ola de inseguridad, don Luis? Mire, la ola de inseguridad en lo económico no está bien cuantificado porque es inmenso. ¿Ya? No nos olvidemos que hay comercios que cierran, hay empresarios que pagan extorsión, hay actividades completas que ya han destinado parte de un presupuesto para que sea cubierto por esta seguridad entre comillas. Es cuantioso, pero además hay que cuantificar también la paralización de inversiones, porque esto retrae inversiones, asusta a los inversores, porque los inversionistas tienen que ver un país no solamente seguro jurídicamente, sino también seguro respecto a la criminalidad, ¿no? ¿Cuál es nuestra propuesta principal? Mire, la propuesta tiene varios ejes, tiene varios puntos, pero creemos que el principal es que estamos planteando que debe haber un plan estratégico contra la inseguridad ciudadana o por la seguridad. Un plan que no solamente sea de la policía, como el mencionado plan Mariano Santos, o un plan del Ministerio del Interior. No, no. Tiene que ser un plan elaborado por los poderes del Estado, más la opinión no solamente del Ministerio Público, sino también de las organizaciones representativas de la sociedad civil. Tienen que estar
ahí la opinión del Poder Ejecutivo, por supuesto, pero también del Legislativo, también del Poder Judicial, porque si no van a salir leyes que al final no lo aplican los jueces del Poder Judicial, porque son mal dadas o no van contra la criminalidad, sino más bien favorecen a la criminalidad. Entonces primeramente ese plan, pero ese plan tiene que ser liderado por el Poder Ejecutivo, en este caso, por quien preside la nación, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental. Lo otro que se está planteando dentro de ello es que tiene que haber un repotenciamiento o un fortalecimiento de las instituciones que tienen que ver con la persecución del delito. Primero, la Policía Nacional. Hay que potenciarla, no solamente con un número de policías más en las calles, ¿no? Sino que además tienen que ser más profesionales, mejor preparados. Y dentro de la policía también tiene que haber mayores grupos de inteligencia. Nos falta inteligencia. Todos los entendidos dicen que para combatir a las bandas criminales o al crimen organizado es esencial la inteligencia. Entonces tiene que haber mucha inteligencia y hay que preparar. Y también destinar recursos, porque eso cuesta, ¿no? Eso cuesta. Lo otro es que se tiene que hacer participar a la sociedad civil. Y esto no es un invento nuestro, sino viene de la experiencia de otros sitios que ha dado resultados, ¿no? Donde la sociedad civil ha participado con información y, por supuesto, eso se incentiva con un bono, algo para que participe, ¿no? Bueno, los laboratorios de criminalística también. Tiene que haber laboratorios de criminalística no solamente en Lima, en Arumburú. Tiene que haber un par en el norte, otro en el oriente, otro par en el sur. Lo ideal sería tener en cada región, pero eso no es posible, sabemos, porque hay que tener también el personal capacitado para ello, los forenses capacitados, ¿no? Entonces, entre las propuestas está ello, que es lo más central, ¿no? Yo lo escuchaba con atención esta mañana, don Luis, en el conversatorio que he tenido justamente con representantes del sector empresarial. Y usted le pone mucho énfasis al tema del liderazgo. Y acá, si hacemos un poco de realismo político o realismo de lo que ocurre en nuestro país día a día, precisamente esa falta de liderazgo hace que no tengamos ni siquiera un plan estratégico, que muchos dicen que existe, otros simplemente exhiben efectos mediáticos. ¿Cómo alcanzar? No, mire, existe un plan que le denominan Perú Seguro, ¿no? Eso, al menos eso nos expuso a nosotros el anterior ministro del Interior, pero no tiene presupuesto, que es lo esencial, ¿no? Y solamente va por el lado del trabajo policial, ¿no? Pero eso todos sabemos que se tiene que complementar con otros sectores, con otros poderes del Estado. Pero además se tiene que tener en cuenta que estamos hablando de bandas criminales y crimen organizado internacional. Entonces tiene que haber además un plan regional también, ¿no? Donde se integre Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Bolivia. Y eso es lo que está faltando. Y el liderazgo, como usted señala, es esencial. Mire lo que pasa en El Salvador. El presidente de la República es el quien lidera esa lucha contra la corrupción. Y también tuvo un tiempo también Ecuador, ¿no? Y aquí ahora nos estamos enfrentando a lo que usted también acaba de señalar hace un momento, ¿no? Cómo la criminalidad va incorporando otro mecanismo, lo que se denomina la tecnología del delito, ¿no? Entonces, y aquí tenemos un tema central. Se ha perdido lo que antes exhibió en algún momento la Policía Nacional, el trabajo de inteligencia. O sea, y el otro tema, cómo paralelamente luchamos contra la corrupción, porque de una u otra manera también la corrupción, que ha cruzado de manera transversal, afecta justamente un trabajo efectivo para la seguridad ciudadana. Por supuesto que sí, la corrupción es el cáncer, es lo que genera todo este tipo de problemas. La corrupción genera delincuencia, genera informalidad, y todo eso tiene que ver con la impunidad.
Ojalá que los que administran justicia le den más celeridad a los casos emblemáticos de corrupción que hay, ¿no? Porque en la medida que se vea sentencias, corruptos que estén pagando con pena su delito, creo que esto puede servir de ejemplo para otros para que no se atrevan a meter mano a las arcas del Estado. Pero la corrupción es fundamental, la corrupción tiene que ver con todos los males que está atravesando el país. Nuestro invitado es don Luis Villanueva Carvajal, el secretario general de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú. El otro tema que también conviene abordarlo es cuando ya se mira los efectos que tiene todo este crimen organizado frente a los sectores. En el caso puntual de construcción civil, si bien es cierto, no es posible cuantificarlo, pero ya en el efecto social, en el efecto del día a día, ¿cómo afecta al sector construcción toda esta ola de violencia criminal, señor Villanueva? Bueno, primero que los trabajadores laboran en zozobra. No saben si va a ser víctima de un sicario, de un extorsionador cuando va a ingresar a la obra o cuando sale de la obra. Ya no hay tranquilidad en el centro de trabajo. Dos, no deja que se ejercite o se ejerza plenamente la libertad sindical. O sea, no se puede hacer una plena defensa de los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque hay obras que son cooptadas por los delincuentes y el delincuente, para obtener grandes cantidades de dinero mal habido, presiona también a algunos empresarios o otra vez se lo hacen en coordinación y no se le paga sus derechos, sus salarios completos a los trabajadores y no pueden reclamar, porque cuando reclaman reciben o una golpiza o son amenazados por parte de los delincuentes o muchas veces terminan asesinados. Y también tiene un impacto social muy grande porque hay padres de familia que han sido asesinados, trabajadores de la construcción, y son familias que se han quedado desamparadas, niños huérfanos, y esa es una situación muy, muy triste que estamos atravesando en el sector de la construcción. Don Luis Villanueva Carvajal, secretario general de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil de Perú, gracias por atender esta comunicación directamente desde Arequipa, sede de la CADE Ejecutivo 2024. No sé si tenga algo que agregar, don Luis, por favor. No, agradecer la entrevista y hacer un llamado a todos los trabajadores a fortalecer su herramienta de defensa, que es su organización sindical. Con unidad, todo es posible. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.